Don Melvin, don Bernabé, de vuelta aquí a Luzando, una semana que ha sido muy activa y muy intensa, sobre todo con las situaciones que se dieron a inicio de semana en San Juan de la Maguana, como la respuesta ciudadana se manifestó. Don Melvin, ahí el pueblo habló y se expresó claramente, y no con palabras sino con calle. ¿Qué pasó? Brevemente, ¿qué fue lo que pasó en San Juan? El país fue testigo de cómo los sanjuaneros se pusieron a una, como dicen, protestando con una explotación minera que no tiene, evidentemente, no tiene el permiso social, y los sanjuaneros marcharon y protestaron, hicieron sentir su voz, que retumbó en todo el país, y la autoridad intentó de alguna manera reprimir y limitar ese derecho a protesta, y ocurrieron una serie de situaciones que vamos a ver ahí. Miren, no solo lo de San Juan, hay numerosos videos que están recogiendo una situación. Yo entiendo que debemos ver un video cortico. El primero de esos videos. Sí. Vamos a verlo. Porque hay algo que llama la atención en ese video. Adrián, ponlo ahí. Nosotros íbamos para la casa y agarraron y nos subieron, si uno sabe de nada de eso. Uno sabe de qué ¿por qué que se lo llevan? Porque los que están en su huelga se van corriendo y entonces los inocentes, los que estamos en camino no llegan. Yo vengo de trabajar ahí. Yo atiendo unos gallos allá arriba y me agarraron preso. Mira, yo voy para mi casa ahí. Los que están en eso no lo suben, ¿me entiendes? Defiendan su provincia. Que defenderlo. Claro que sí, esa maldita loquera. Uno no puede estar en esta mierda que apaga a uno de aquí, porque uno venía de allá arriba, que iba para su casa. Era que uno iba. Se pueden llevar los motores, pero a nosotros que nos bajen de aquí. Que nos bajen de aquí. Porque los que están en eso, coño. Y tenemos que defender la provincia, a pesar de todo, coño. Claro que sí. Eso es ilegal. Y malo el presidente, si es zaroso, que apoya toda esta mierda. Son todos ilegales. ¿Qué le llama a usted la atención? De manera singular. El nivel de enojo, de rabia, de dolor. Ese es el punto. Indignación. Sí, una indignación clara, manifiesta Impotencia. y a punto de pasar de la palabra, del dicho al hecho. Esa señora no estaba lejos de, si cualquier policía de eso le pasaba cerca, volarle encima, sin Sí. importar consecuencias. Pero fíjese, porque que las escenas hablan. Y hablan no solamente con lo que la gente Verbaliza. dice, sino con lo que la gente hace. Mira, esa muchacha insulta a todo el que está ahí. Policía, teniente, sargento, no le importa. Incluyendo al presidente. Sí, ella está lo que se llama, está dado al diablo. Sí, porque se siente atropellada, abusada, maltratada. Pero en este país, y creo que en otros tampoco, no es normal y con frecuencia no es admisible que un ciudadano que ha sido detenido por la policía insulte verbalmente y públicamente a la misma autoridad que lo tiene arrestado. O sea, generalmente eso no está permitido. La gente, una vez arrestada, pueden estar enojados, pero cogen el pique, el malestar, lo guardan, se lo meten en un bolsillo, a veces explotan, pero normalmente no explotan contra las mismas autoridades que lo han arrestado. Pero usted entiende que en ese caso se da una relación jerárquica ciudadano-autoridad, o ese ciudadano desconoce esa autoridad porque evidentemente que violentó sus derechos. Lo que ella dice, yo lo que estoy trabajando, yo lo que voy para mi casa, los que están en eso, ustedes no lo agarraron preso, me agarran a mí. Sí. Por ahí comienza el problema. Sí, pero las dos cosas ocurren con frecuencia. Una, es posible que ella esté diciendo la verdad, y el muchacho también, que iba para su casa. Pero igual estaban participando en la protesta, pero no van a hacer una admisión pública que legitime la conducta del policía. La conducta de la policía. El hecho que hay varios arrestados, que son muchos los que han participado en la protesta, pero el lenguaje de esa muchacha no muestra el más mínimo respeto por la autoridad, y la autoridad tampoco hace una reclamación, cae en la boca. Ajá.
Usted no puede estar faltando, insultando y respetando. Ellos lo asumen, no sé si como un mal necesario o como una coyuntura, o es parte de un nuevo entendimiento entre ciudadanía y gobierno, porque esos códigos también se producen ocasionalmente. Pero usted dice la autoridad acepta la conducta. Ahora, Sí. la pregunta es, ¿esa autoridad se siente autoridad? ¿Se autopercibe como una autoridad real que fue ahí a desempeñar un papel? ¿O esa autoridad, sabiéndose pueblo en uniforme y sabiendo la realidad y los malestares que hay, juega a cumplir la orden? Porque además protestar no es un delito, al contrario, es un derecho que está consagrado en la Constitución. Entonces, ¿quién ha dicho que usted hay que meterlo preso porque usted protesta? Mire, protestar no es un delito, pero el pueblo dominicano nunca se lo ha creído. Y la gente en la cultura, en la tradición nuestra, se asume. Que si protesto me detienen. Sí, y que el poder me arresta, me hace daño si puede, aunque no tenga derecho, aunque no lo proteja ninguna ley. Pero la costumbre es, ellos tienen la fuerza, tienen el uniforme y el arma. Ya me agarraron, me estoy tranquilo y mañana me despachan y colorín colorado. Sí, Pero ese equilibrio en la ecuación parece que está siendo objeto de una alteración brutal. Entonces lo que hay que ver es si nosotros le estamos atribuyendo a este caso, digo porque ese caso de esos ciudadanos ya ingresados a un camión de la policía es apenas una escena de muchas que caracterizan las marchas, las protestas y las denuncias de la comunidad sanjuanera contra la minería. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que hay ¿Es un problema de San Juan, es un problema de la minería o un problema más profundo y más amplio? Bueno, recuérdate que ahora todo lo que ocurre en cualquier punto del país es conocido al instante en todo el país. Y lo que ha ocurrido ahí ocurrió en Frius, ocurrió en Cotuí, ocurrió en otros lugares donde vemos que las autoridades no tienen ningún poder, ni siquiera autoridad. Cuando hemos visto que la policía, hay algunos haitianos que lo manotean y tienen un machete y ellos no hacen nada. Entonces eso lo ve el dominicano y dice, ven acá. Entonces, ¿cuándo fue que nosotros diluimos esa autoridad de nuestra policía y nuestras fuerzas armadas para poder mantener el orden ciudadano? Se ha venido corroyendo esa situación. Lo que pasa es que la autoridad no viene del uniforme, la autoridad viene del uso correcto de la autoridad de la cual usted es investido a través de su uniforme. Y si esa autoridad pierde ese nivel de respeto, ¿cómo el ciudadano lo va a respetar si me abusa? Ahí vimos en ese mismo video montando motores en el camión. ¿Y quién ha dicho que usted puede incautar una propiedad de un ciudadano? ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene derecho a eso? Y muy probablemente eso no estuvieran protestando, pero móntalo, tráncalo. Pero esa misma mujer que dice trancan, la montan ahí a la cama de un camión, dice, pero lo que se ha robado el país, ¿dónde está? En el mismo San Juan que ellos dicen, pero aquí estamos llenos en San Juan de políticos sinvergüenza, ladrones y corruptos, y no hay uno preso. Entonces me trancan a mí, y esa es la autoridad. No joda, yo no respeto esa autoridad. Y ahí se fractura la relación autoridad-ciudadano. Y cuando esa relación se fractura, se rompe y se genera una especie de insubordinación legítima en el ciudadano, porque el ciudadano no se revela porque le da la gana violar la ley o porque la autoridad, a mí me importa la autoridad, sino porque la autoridad deja de ser autoridad ante mis ojos, y deja de serlo no porque me dio la gana, sino porque tengo evidencia, vivencia que padezco cotidianamente en mi realidad, mi familia, mi vecino. Usted sabe, yo se lo mandé a usted, un video de una huelga en el sector Los Transformadores de Bonao. Y usted sabe cuál es la razón, la causa y el reclamo de esa protesta. Por la actuación de por los abusos de la policía contra la gente seria y de trabajo.
A mí me llamó la atención. Mucho. Nunca en mi vida, en mis casi 57 años, nunca había visto una protesta en ningún lado del mundo como reclamando los abusos de la autoridad contra la gente de trabajo. Y es verdad que abusan con la gente de trabajo, don Melvin. Don Bernabé, es cotidiano, en la carretera. Mire, yo ando a este país muchísimas veces. Nunca he visto un Lamborghini que lo pare en un AME. Ahora he visto cientos, quizás miles de camioncitos de Jasu parados. Desde que lo amé, lo dije, se ve en una carretera, un camioncito de Jasu, a 3 kilómetros, ahí viene el que me arregló el día. ¿Y usted cree que todos esos contaceros que pasan esa barbaridad a diario y que le quiten, porque le dicen si me llevan el camión preso, pierdo 50,000 de repollo, entonces mejor buscar los 3,000 y salir de esta vaina? ¿Usted cree que la gente no se va hartando de eso? Y ese hartazgo se va traduciendo en conducta de enojo y de respuesta ante esos abusos. Pero eso que está pasando ahí no es ni de la minería ni de San Juan, oye. Es un tema de la sociedad dominicana de en su autoridad, conjunto. Autoridad e indignación ciudadana. Claro. Vamos a ver otro caso. Los 3 gaticos que dijo Dios Café. Miren los 3 gaticos que dijo Dios Café, mírenlo ahí. Los 3 gaticos le dio Café, mírenlo ahí. Pero entonces el reclamo de quien está grabando, le dice, esos son los 3 gaticos que dijo fulano. No me percaté del nombre exacto. O sea, el tipo le está diciendo, somos 3 gaticos. Porque la empresa ha sido muy eficiente en captar defensores mediáticos. Que dicen, no, son 3 gaticos protestando. San Juan, como comunidad, está de acuerdo mayoritariamente con esa explotación minera. Son 3 locos, lo de siempre, el discurso de siempre. Son 3 gatos haciendo ruido y cosas, pero San Juan quiere su minería. Mira, y usted sabe lo que decía uno ahí. No queremos aquí otro Cotuí. Mire cómo se va llenando el recipiente social. Mire cómo la cubeta del descontento de una sociedad va acumulando. Lo que ha pasado en Cotuí sirve de precedente para que yo diga, no queremos que nos pase lo mismo. No queremos la presa de Sabaneta como está la presa en Cotuí. Entonces se va estableciendo referencias y patrones que los pueblos dicen, yo no voy a dejar que aquí pase lo que ya pasó en otro lado. Sin embargo, los poderosos dicen lo contrario. Vamos a hacer aquí lo que yo hicimos en Cotuí, ¿por qué? Y no nos está yendo de maravilla en Cotuí. Usted no ve un infame presidente del Senado, que es una vergüenza en calzoncillo. Dice que no, yo estoy de acuerdo con la minería. Porque acá si usted tiene celular, si usted tiene televisores por la minería, pero soberano imbécil. Y la explotación de oro es para hacer televisores. Y la explotación de oro es para hacer televisores. Ahora, ¿por qué el tercer hombre en la línea sucesoral de este país apoya militantemente la minería? Pero es el senador ¿de dónde? De Puerto Plata, de la provincia de Altagracia. No, es el senador de la provincia donde está precisamente la Barrigol. O sea, ya no guardan ni siquiera las apariencias, lo institucional, la formalidad del cargo del tercer hombre, presidente, vicepresidente, y después va el presidente del Senado. Va el presidente de la Suprema Corte y luego el del Senado, pero en términos políticos es el tercer hombre del país. No, pues defiende olímpicamente la minería porque es una solución y una bendición. El que representa la provincia donde está Cotuí como municipio cabecera. Dígame. Creo que eso es lo que pasó. Lo que pasa si sucedió en Cotuí y no pasó nada. Destruimos los ríos, destruimos el medio ambiente, hicimos lo que quisimos. Pues podemos hacerlo en otra parte y después lo vamos a hacer en la frontera y lo seguiremos haciendo en Pedernales y lo haremos en otros lugares. Vamos a ver otros casos no vinculados a minería, a ver si es que estamos en presencia de un malestar focalizado en el ámbito minero o es otra cosa. Señores, buenos días. Si amanece kilómetro 9, Distrito Municipal La Zanja en el día de hoy, con el llamado a paro por 24 horas en contra de la explotación minera que se quiere hacer aquí en las cordilleras central, tanto en Los Romeros como en el Batey del Distrito Municipal Las Zanjas. Las organizaciones comunitarias,
Mire, eso es en un cuartel de la policía. ¿A dónde? No tengo exactamente el lugar, pero evidentemente no es un cuartelito cualquiera. No. Por la fachada de la instalación, puede uno perfectamente saber que es un cuartel en un lugar, en una ciudad de cierta importancia. Pero son mujeres todas. Uh-huh. En la puerta del cuartel, fajada en una batalla campal de empujones y golpes contra la autoridad. ¿Parece eso la conducta de una autoridad? Ni parece de una policía nacional. No, pero lo primero, ¿tiene algún vínculo con minería esa escena? Ninguno. ¿No? ¿Cuándo aconteció eso? Es reciente. Pero es reciente, pero no vinculado en la línea de tiempo con San Juan. Nada que ver con San Juan. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de que haya un nivel de enojo. Y si hay un nivel de enojo, no se nota, o si se nota, pregunto, que haya una contrapartida equiparable de enojo de parte de la autoridad o de la policía. O ellos prefieren o han preferido hasta ahora bajar el chucho. Ahora, sí. Vamos a definir la jerarquía de esa autoridad, ¿no? Porque a nivel de raso, cabo, sargento, yo diría que hasta segundo y primer teniente, es puro pueblo en uniforme, y entonces padece esa autoridad una realidad diferente a la de ese pueblo que él como autoridad tiene que controlar y enfrentar por la protesta. O usted entiende, o alguien puede pensar en este país que esa autoridad dice, yo estoy defendiendo la autoridad política de la nación, que es una autoridad política honesta, correcta, que encarna los valores de ley, orden, autoridad y de cumplimiento de la ley. ¿Usted cree que hay una autoridad policial o militar que se crea que está defendiendo un poder político y una autoridad política legítima? Yo una pregunta. Yo no creo, Esa escena y otra que vamos a ver, están hablando de algo. Entonces, pregunto yo, ¿usted admite la posibilidad de que una parte de esta policía nuestra se maneja con prudencia, se maneja va sobrellevando? En plan de sobrellevar, pregunto, porque tiene vocación democrática en relación a la gente o porque siente que le toca representar un gobierno cada vez más ilegítimo, cada vez más impopular, y no solo un gobierno, cada vez más desmerecido, o sea. Yo no diría que no solo un gobierno, un poder político en su conjunto. Porque usted cree que un policía de eso, primero ellos van, don Melvin, don Bernabé, el policía cuando lo mandan a enfrentar un caso, una protesta, dice primero a quién yo voy a enfrentar, a otro igual que yo. Porque esos policías viven en los mismos barrios de la gente que protesta. Pero yo soy la autoridad y voy para allá. Pero yo voy a aplicar una ley, una autoridad. Yo voy a hacer un ejercicio de autoridad. ¿Protegiendo a quién? A hombres y mujeres honestos. Voy a proteger la ley, la verdadera autoridad. O yo voy a dar palo para que los que se están robando el país sigan ahí. Mira, ¿a quién él cree que va a proteger? Y en función de que él entiende que va a ese lugar a actuar. Yo creo que están jugando cada quien, es como decía un abogado amigo de nosotros. Yo vivo de esto, pero yo no creo en esto. Así yo creo que está una parte no pequeña de esa autoridad. Pero yo recuerdo que cuando nosotros crecimos, pasar por el frente de la policía no era muy permitido, ni siquiera parquearse, ni nada, tú tenías que dejar un espacio porque ahí está la policía. Ahora mismo no, ahora se para la gente afuera, en los lugares, entran, y antes no había ese respeto, pero no solamente era el respeto, era porque era la policía, había una autoridad. Eso se ha diluido a ser una cualquier cosa. La policía ya no es autoridad, es un sargento no es nadie. De 30 años atrás. Entonces, era mucho más respetado que un general ahora. Oye, estamos perdiendo. Y cuando perdemos como ciudadanía el respeto hacia las autoridades que tienen que imponer el orden, lo que se va, estamos caminando hacia un caos, hacia un desorden. Esas imágenes son la antesala. Ahí está. Y son premonitorias de lo que nos puede esperar en los próximos meses. Sí. Yo creo que tenemos que ponerlo en esa perspectiva. ¿Es un hecho aislado, puntual, específico? ¿O eso es la primera expresión en lo que va de año de un estado
emocional, de un sentimiento, de una molestia, de un enojo, de una temperatura que hay en la sociedad dominicana y que mañana se puede expresar en Puerto Plata, pasado en Atomayor. El problema es que se está expresando, no es que mañana se puede expresar, es que se está expresando. Pero yo no creo que los policías que intervienen en esas escenas tengan conciencia de nada, ni estén obrando más allá de lo que le imponen las circunstancias. Pero bueno, eso pasa 80 veces al día. A mí Precisamente. dándose galletas con choferes, el otro le coge un motor y le vuela encima. Aquí no hay un video ahí de una camioneta que trata de interceptar estúpidamente un camión. El camión se lleva la camioneta de la IGC y sigue campando. Pero oiga esto, yo no sé si ese video está por ahí, Adri, pero el camión iba como a 20 por hora. O sea que él nunca pensó escapar. Vamos a ver el video. Ahí vimos un camión que va cargado, parece que con granito, una carga pesada. Oiga bien, donde el chofer no tiene ninguna intención de escapar a través de la velocidad, porque es un camión que va muy cargado y que obviamente se ve que va lento. Pues el tipo que lo viene persiguiendo es una camioneta, le dije, o sea, no era cualquiera, un individuo, bueno, una camioneta de la institución que se supone que tiene algún nivel de entrenamiento. Trata de interceptarlo de la manera más estúpida porque hay una maniobra que se le enseña a cualquier policía de carretera y que tenga control de la estructura vial de un país. Hay maniobras para tú interceptar cuando persigue un vehículo. Y el tipo se lo lleva de encuentro, don Melvin, y sigue como Johnny Walker, como Juancito el Caminador, campante. Y eso no tiene nada que ver con San Juan. Y eso no es una muestra brutal de que ese ciudadano le da trepito, esa autoridad, que no me venga a joder. Porque yo sé que si me paro lo que me va a quitar 2.500 pesos, que es la comida de mi familia, y no se lo voy a dar. Y no me paro nada. Y si se mete en el medio me lo llevo. Y para el carajo todo el mundo. Esa es lo que uno puede interpretar de la conducta de ese ciudadano. Pero a veces el ciudadano dice, estoy atropellando la autoridad. Él no lo ve así. Estoy dañando un vehículo que cuesta 2 o 3 millones de pesos nuevos, una doble cabina de 40, 50 mil dólares. Estoy dañando la propiedad pública. Amigo mío, tampoco lo ve así. Él lo que ve que es un sistema corrupto, perverso, que le jode la vida, que es lo que anda trabajando y que no lo dejan vivir. Mientras los poderosos, esa misma autoridad, a los verdaderos violadores de la ley, lo que pasa, le pasa la ley por el arco del triunfo, esa misma autoridad entonces lo escolta. Lo escolta y le prende todas las luces para que el señor llegue rápido a su destino. Llámese ministro, llámese senador, diputado, presidente o vicepresidente. Y ahí es que está la fractura social entre una autoridad que no es autoridad y ante unos ciudadanos que no le atribuyen legitimidad ninguna a esa autoridad, porque nos putean, nos joden la vida, nos maltratan y nos pisotean. No un día como un error de esa autoridad, don Melvin. Es cotidianamente que ocurre, y ocurre en todas partes, porque no es como en los tiempos de la juventud de ustedes, que decían, por ejemplo, en Puerto Plata, llegó el coronel tal, y es un tipo enredado y de mano dura, que andaba todo el mundo mansito. No es que hoy la autoridad se ha degradado en Guayubín, o se ha degradado en el Valle, o en Miche. No, es que los dominicanos, el país entero, los 11 millones de dominicanos, vemos todos los días en todas partes una subversión total de toda forma de autoridad, que lo primero que hace esa autoridad es violar la ley. Ellos son los primeros que violan la ley, porque no cumplen el papel que la ley manda, que es proteger y cuidar al ciudadano. Ahí comienza el asunto a requebrajarse la ecuación autoridad-ciudadano, pero además el ciudadano sabe que una parte no pequeña de esa autoridad, oiga, como muchacho en el barrio, yo viví una experiencia en Santiago Oeste, y es que llegó un oficial superior, unos muchachos que estaban en la esquina a ejercer la autoridad. Que ustedes hacen ahí. Y los muchachos le dijeron, es el diablo. A mí me llamó la atención. No, Mozalbete. Y le pregunto, campeón, ¿y por qué tú le dijiste así al tipo un coronel? Dice, en esas mismas camionetas que vienen atrás de mi casa todos los viernes a buscar los cuartos del punto de droga. Son unos delincuentes. Y yo no voy a hacer caso a esos ladrones. Oiga. Y ahí es que está el problema. Mira. Y eso no se da en San Juan ni en los Romeros, don Melvin. Eso se da en cada pulgada, en cada centímetro. Pero el ciudadano dice, bueno, es la ME, la DGC o la policía
que se corrompió. Ahí cuando va a sacar una cédula. Y cuando va a hacer cualquier trámite en el gobierno. Y cuando va a hacer un traspaso a la DGI de un carro. O cuando va en el motor correctamente y lo paran. ¿Y qué le hacen las sedes con el recibo energético? ¿Y qué pasa en la escuela que le dan el muchachito afuera porque no hay cubo, porque hay 400 niños del otro lado? O sea, en cada día, cada momento, en cada lugar del país, los dominicanos nos sentimos puteados por el propio sistema y la propia autoridad, que se paga con nuestros impuestos y que la función es cuidar y proteger. Mira, yo tengo que sacar a colación ahora en estos días que ha llovido muchísimo y donde hemos visto imágenes en algunos lugares donde se ha metido el río, se ha metido una gran cantidad de agua en las calles y los vehículos se lo está llevando. Y la gente dice, pero ven acá, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están limpiando la basura que se está metiendo? Esos plásticos se están tapando todos los invernales. Entonces, ¿usted sabía que eso ocurre después de haber tomado más de $1.000 millones? Oiga la suma, don Melvin. $1 billón en préstamo para enfrentar las consecuencias del cambio climático y las afectaciones naturales derivadas y de la cañada de Guajimía. ¿Cuántos millones se ha sacado? Y por ahí se va vehículos y de todo. Entonces vemos que estamos viviendo en situaciones que estamos viendo que no solamente de protesta, en situaciones naturales que las autoridades deben estar tomando carta en el asunto, que nosotros vemos que están tomando préstamos y no está pasando nada. No se está solucionando los problemas ciudadanos. Entonces esa misma persona se indignan porque cuando vienen estas situaciones, entonces viene la protesta y es ahí donde se rebaja la autoridad hasta del presidente de la República y mucho más con los síndicos, con los diputados, los senadores, los representantes del pueblo. Ahora que usted dice el presidente de la República, deberíamos hacer una pregunta aquí, don Melvin. ¿Cuántos dominicanos todavía le creen a Abinader? Habría que ver eso. Yo no creo que llegue al 10% que le crea nada de lo que él dice. Y cuando un presidente llega a ese nivel de pérdida de autoridad, que lo primero que tiene que tener una autoridad es la autoridad moral para ejercer la autoridad legal. Y un presidente que ya la perdió, ¿a dónde nos lleva eso? Dígame. Vamos a ver otras imágenes, por favor. Tíralo para abajo, Toriano. Cuidado, cuidado para arriba. Abajo, saquen el otro una vez, No cobra nada, pues. Vamos a ver, Medina. Cuidado, Soriano. Soriano, con cuidado, te pueden tirar de frente. Ahí volvemos al tema autoridad, don Melvin. No, espérate, aquí hay otra cosa. Yo veo varios militares con armas largas, parapetados disparando. Pero si no te están disparando de frente, ¿para qué carajo tú tienes que buscar un parapeto? ¿Para qué? Y hay uno incluso disparando. Que se le dice, tira para abajo. Explíqueme. Pero primero, antes de eso, Melvin, deberíamos pedir una explicación. ¿Qué hace el ejército operando en áreas urbanas contra el manifestante civil? No, pero ¿hay algún ejército en el mundo que se use para esos fines? Sí, solamente cuando hay ejército disparando a las civiles. ¿Y dónde? Empezando por Israel. No, pero eso es otra cosa. Ya son conflictos étnicos, raciales, religiosos, milenarios. No, históricamente, todos estos gobiernos de mierda y también todos estos gobiernitos, las dos cosas, acuden al ejército. Pero ese no es el rol del ejército. Ese no es el rol del ejército. No, claro que no. Claro que no. El papel del ejército como jefe militar, independencia y soberanía y territorialidad. Oye, entonces, ¿cómo un jefe militar viola la ley él mismo?
No, está claro que no, pero lo que le quiero decir es ¿Usted quiere que lo respete? que no es tan extraño ni tan excepcional, no. Es una violación de la ley, de todas las constituciones, pero es frecuente que ocurra, la verdad. Pero yo recuerdo un mozalbete en abril del 84, que el primer anillo de seguridad pública fue la policía. Y cuando la protesta tomaron más cuerpos, sacaron los cascos negros, yo me acuerdo. Y el ejército vino en última instancia cuando ya había una clara situación de pérdida del control y de la autoridad. Y entonces ahora en San Francisco se plantea una huelga y entonces mandan 50 camiones de guardia para allá. Mire, ahí hay varias cosas que me lucen francamente irregulares. Si nadie está disparando, en primer lugar, ¿por qué estás disparando tú? Eso es lo primero. Pero segundo, si no están presentes ni sonando disparos en contra tuya, ¿para qué tienes que parapetarte y buscar posiciones de tiro? ¿Para qué? Pero en una zona urbana, hombre. Una zona urbana. No importa la zona, es para allá. O sea, es que si hay población civil en toda esa vivienda, se le pega un tiro. Si nadie te está atacando además con claro, armas, claro. La proporcionalidad. La usando tú. Pero yo la pregunto, doctrina militar le llama eso la proporcionalidad. Pero pregunto, de medios. ¿quién está ordenando eso? ¿Por qué tiene que haber una orden superior? No de la persona que está portando esa arma. Es que igualito es un jefe militar que le está yendo de maravilla con el gobierno. Yo digo, presidente, vamos a controlar eso. Y eso es la oposición política incidental, digamos. La seguridad pública y la paz social es innegociable. Yo resolví. Está tranquilo el pueblo. Y ya. Pero la proporcionalidad de medios, ¿dónde está ahí, Omar? Que es parte de la doctrina militar nuestra. Mire, a mí lo primero que se me ocurre, tratando de entender, eso acontece hace un par de días en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís es un pueblo grande y tiene una reputación. Entonces, yo presumo que cuando un oficial y un contingente le dicen que va para, vamos a decir, Anagua. Sí, puede ser Anagua, puede ser a Samaná, se lo toma diferente que cuando le dicen que va para San Francisco de Macorís. No es lo mismo. Sí, por la historia. No es lo mismo. Los antecedentes. Sí, creo que hay condiciones muy especiales, más o menos reconocidas como diferentes. Ahora bien, estamos viendo situaciones en San Juan, estamos viendo situaciones en San Francisco de Macorís. ¿Y en Santiago? Estamos viendo situaciones en Santiago. en Maimón. Ayer yo vi situaciones en Canca la Reina, de Moca y en Juan López. No sabía. Sí. ¿Qué pasó en Juan López? ¿Qué pasó en Juan López? ¿Qué pasó en Juan López y en Moca? Hay una minería, No, yo sé. ¿Por qué protestaban? ¿Por qué era la...? Los problemas de Juan López estaban vinculados a las inundaciones, a la basura y a los desastres. Al desamparo, que padecemos en todas partes. Entonces también han habido problemas en Santiago, decía usted, en Bonao también, con la peculiaridad del reclamo. En la capital han habido manifestaciones o reclamos o protestas de algún tipo. Es una pregunta. No que yo sepa. Lo que sí le puedo asegurar que en cada lugar de ese país hay razones de sobra para protestar. Sí, pero las razones las entendemos. Y yo creo que en ese sentido, o sea, no habría como negarlo o desmentirlo. Lo que quiero decirle o lo que quiero consignar es, y tal vez a eso es que debamos dedicarnos aquí en este momento, a tratar de entender y de explicar por qué no estamos hablando de un problema en San Juan de la Maguana, estamos hablando de una ola de problemas en 3, 4, 5 provincias. ¿Y qué va a pasar cuando inevitable e indefectiblemente, en vez de 4 o 5 provincias, sean 15 o sean 20? Porque es hacia allá que vamos. Allá vamos. Es hacia allá que vamos. O sea, las perspectivas locales
de la economía dominicana nos dicen que este es un año inevitablemente turbulento. Ahora, la precariedad política del gobierno actual nos dice que no está preparado ni equipado política, emocional ni técnicamente para lidiar con esos niveles de protesta y de inestabilidad. Entonces, ¿qué clase de año 2026 es que le espera a los dominicanos? Un año difícil, sumamente difícil y complejo, y un año como no hemos visto en los últimos 25 o 30 años. El miércoles pasado, don Melvin, el petróleo West Texas terminó a $109. Solo eso es un problema mayor para nuestra economía y un choque externo que es el mayor que hemos vivido en los últimos 20 o 25 años. Pero yo creo particularmente que el problema no solo es económico, que el mayor problema es de credibilidad, de reputación de la clase gobernante. Porque el ciudadano puede esperar por soluciones si cree que tú eres capaz de generar esas soluciones. Pero cuando ese ciudadano sabe que ni tú estás en capacidad mental, técnica, de generar una solución, que no tiene la voluntad de ejecutar esa solución, ni tiene los cuartos para hacerlo, ¿en qué es lo que tú me vienes a hablar a mí? Oiga, aquí, como dijo Dante, al llegar a este punto del quinto infierno se perdió toda esperanza. Los dominicanos estamos llegando a ese punto donde se ha perdido toda esperanza. ¿Quién puede esperar nada de este gobierno? ¿Quién? Y es una pena que nos dicen que ya se acabó el tiempo. Hombre. No, pero peor. ¿Qué? Sí, mira, peor el caso es no solamente eso, sino que cada vez se está viendo una incapacidad de poder controlar la avalancha que viene. Entonces va a venir algo, y esas autoridades deben estar apercibidas de eso. Dicen, mire, algo va a suceder. Yo creo que estamos viendo las olas. Yo creo que la mesa está servida. Así es. Es asunto de días y semanas que los comensales se sienten y que el festín del enojo social se exprese de una manera como nunca se ha expresado en este. Porque antes se protestaba por una razón económica, me subió aquello, me subió lo otro. Ahora, además del aumento de precio, está el dolor acumulado de un sistema que ha cogido $70,000 millones prestados y estamos peor que nunca, que ha entregado nuestros recursos naturales y estamos peor que nunca. Estamos en el desamparo y ese dolor pasa factura. Bueno, darle las gracias a don Luis García, presidente de este medio, que nos da la oportunidad de estar aquí cada semana.